Este contenido es posible gracias al apoyo que nos brindas en nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando contenidos para todos. Miguel Rodríguez se gradúa de Economía e Ingeniería en 1977. Estudió las dos carreras a la vez en la Universidad Central de Venezuela. Beneficiado por el programa de becas Fundayacucho, creado bajo el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, viaja a Boston a aprender inglés. Posteriormente, realiza un doctorado en la Universidad de Harvard y luego elige realizar una maestría en la Universidad de Yale, al haber sido aceptado también en las universidades de Columbia, Berkeley y Harvard. Durante su estadía en Yale, trabajó como asistente de James Tobin, Premio Nobel de Economía en 1981, quien lo consideraba un prodigioso. Su cercanía a esta figura lo convierte en un partidario del keynesianismo. En 1987 regresa a Washington, al ser seleccionado por el Instituto Peterson dentro de un grupo de 300 economistas, y pasa un año y medio en dicha institución. Durante su estadía en Estados Unidos, se reúne con frecuencia con Carlos Andrés Pérez, quien le ofrece el cargo de ministro de Cordiplan, luego de llegar por segunda vez a la presidencia al triunfar en las elecciones de 1988. Yo en realidad no participé en la campaña electoral de Carlos Andrés Pérez porque yo estaba en el Peterson Institute for International Economics en Washington, precisamente trabajando en el diseño del Gran Viraje y lo que debería ser un programa de desarrollo para un país como Venezuela, un país donde había que hacer muchas cosas, diversificar sus exportaciones y aumentar de manera significativa sus exportaciones petroleras, y convertir a Venezuela. Era realmente el único país de América Latina que tenía chance de eso, en un país desarrollado a la vuelta de unos 20 años, con todas las inmensas riquezas, capacidades que tiene. Luego del primer intento de golpe de Estado en Venezuela de 1992, Pérez es presionado por su propio partido Acción Democrática y por el partido COPEI para que cambie su gabinete. Gabinete al que responsabilizan de la crisis política e institucional existente, como condición para formar un gobierno de coalición. Rodríguez es entonces desplazado de Cordiplan por Ricardo Hausmann y es enviado a la presidencia del Banco Central de Venezuela, donde desplaza a su vez a Pedro Tinoco. Con estos cambios, Pérez espera estabilizar su gobierno, pero a la vez seguir promoviendo el programa de ajustes económicos. No obstante, estos cambios no son considerados suficientes por el establishment de la época, y Miguel Rodríguez es removido del Banco Central menos de un mes después de haber sido designado su presidente. En el año 1998, Rodríguez se postuló como candidato en las elecciones presidenciales, apoyado por el movimiento Apertura, luego de que Claudio Fermín se distanciara de Carlos Andrés y fuera entonces descartado. Durante la campaña electoral fueron muchos los encuentros polémicos de Miguel Rodríguez con la prensa. Hoy recordaremos de forma íntegra la entrevista que le haría el doctor Marcel Granier en Primer Plano al entonces candidato Rodríguez. Vale la pena escuchar sus planteamientos en la misma elección en la que Venezuela decidió elegir a Hugo Chávez. ¿Cómo sería Venezuela hoy en día si Miguel Rodríguez hubiese sido presidente? Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochín. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros reside. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinama. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por aclamación. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda la equidad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy hemos invitado a Miguel Rodríguez, quien aspira a la presidencia de la República. Miguel representa lo mejor de la generación de relevo que ha producido Venezuela en estos últimos años. Una generación de relevo que, por cierto, por haber dicho las verdades, ha pagado un precio muy caro. O sea, veo el caso tuyo, en que el haberle dicho al país los peligros del estatismo, del intervencionismo, de una economía dependiente exclusivamente del petróleo, recibiste mucha crítica, mucha oposición, se ve que los intereses creados eran muy fuertes. Lo mismo se puede decir que le ha pasado a Teodoro Petkov, quien también con mucho coraje y con mucho valor le ha dicho al país lo que piensa y lo que siente, y ha tratado de hacerlo lo mejor posible, y la oposición ha sido feroz con él. O el caso de Eduardo Fernández, que muy responsablemente, bueno, al igual que Teodoro y que tú, han alertado sobre los peligros de la dictadura y el estatismo, y el país como que no le gusta que le digan la verdad. En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Este año iniciamos ofreciendo snacks y bebidas para tus celebraciones, nuestros pasapalos venezolanos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Ciertamente, pero estas cosas hay que verlas con perspectiva histórica. En los países hay siempre marchas adelante, marchas atrás. Ahorita como en Venezuela, que marcha atrás. Tenemos mucho tiempo dando marchas atrás. Nosotros hicimos un planteamiento muy claro en el 89 y antes del 89 de cómo debía empezar a transformarse la economía venezolana para que el país realmente saliera de la circunstancia de estancamiento en que se había conseguido durante tanto tiempo, y para verdaderamente explotar el gran potencial que tiene Venezuela. ¿Y por qué la gente no acepta? ¿Por qué los intereses creados, por decir, el gremialismo o la partidocracia, por qué se imponen? El intervencionismo, el populismo, ¿por qué se imponen? Bueno, ellos se oponen, porque eso siempre es así. Pero ¿por qué se imponen? Son los intereses. En aquel momento era en el gran país rentista de América Latina, que era Venezuela, hicimos toda esta serie de planteamientos que sonaba como que afectaban a muchos sectores, ¿no? Yo trataba de explicar de que era un programa gradual, era una cosa muy racional, muy bien pensada, los aumentos de precios del sector público muy graduales. Propusimos la reforma tributaria con la creación de un IVA del 5%, con una tasa del 5%. Y sin embargo, el establecimiento político y todos esos intereses creados le plantearon al país algo distinto, que nosotros queríamos acabar con Venezuela, que era un programa shock, porque querían montarse otra vez en el poder, ¿no? Mantener los privilegios de muchos de estos sectores, y terminaron engañando al país, ¿no? Pero lo que han pagado los platos rotos son ustedes. Fíjate, ¿quiénes son los rechazados? Los jóvenes que han venido haciendo estos planteamientos. ¿Quiénes son los que mandan en Venezuela? Los mismos ancianos de siempre. Si tú te pones a ver los 6 hombres más importantes de la política venezolana de estos últimos años, son octogenarios todos. El presidente Velázquez, el presidente Caldera, el presidente Pérez, que ahora quiere mandar a través tuyo, y de eso podemos hablar. Eso no lo podrá hacer. El presidente Herrera, que quiere mandar a través de Irene Sáez, pobrecita. El Luis Miquilena, que quiere mandar a través de Seo Chávez. Entonces, todos son octogenarios. Sí, pero el que ha pagado las consecuencias no es Miguel Rodríguez, ni somos estos jóvenes que le hicimos los planteamientos, sino el país, pues, que ha visto deteriorarse pues su condición tan dramáticamente en estos años, precisamente por haber abandonado un programa que realmente iba a lograr las grandes transformaciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes no se imponen y siguen mandando los ancianos. Bueno, surgió toda la circunstancia de inestabilidad política a raíz del golpe del 4 de febrero de 1992, que dio al traste con el gobierno de Pérez, donde se venían haciendo estas reformas muy importantes.
Allí surgió la figura de Caldera, ¿verdad? Ofreciéndole al país algo distinto, ¿no? Y el país que estaba confundido, que tenía matrices de opinión establecidas en aquel momento, creyó en Caldera, en aquello de que el IVA era un impuesto diabólico, que él no iba a aumentar la gasolina, que él no iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, todas estas cosas, y el país le creyó a una figura histórica, importante, ¿no? Para después terminar en este fracaso administrativo. ¿Y a quién le creen ahora? Ahora le creen a Luis Alfaro, le creen a Luis Herrera Campins, le creen a Luis Miquilena. Oye, son 3 Luises, no me he dado cuenta. Los 3 Luises son los que ahora disponen del juego. A esos 3 Luises les cree muy poca gente, pero tenemos un país que todavía... ¿Les cree poca gente? ¿Tú crees que Chávez, Irene y Acción Democrática? Sí, pero lo que han surgido más bien como figuras creíbles son figuras jóvenes. Bueno, porque los usan, los ancianos en eso son mucho más vivos. Tienen 80 años de experiencia. Sí. Bueno, lo cierto del caso es que tenemos que seguirle explicando a Venezuela las circunstancias del país con la verdad por delante y llegar a convencer a la población venezolana de que sí tenemos salidas. ¿Cuál es esa salida? A estas circunstancias. Un gobierno que sepa manejar la economía, que instrumente un programa económico como el que yo le he venido planteando a Venezuela, que logre la diversificación de la economía fuera del petróleo, impulsar el crecimiento exportador del país, hacer una gran reforma, una gran reestructuración del Estado, conjuntamente con una reforma fiscal que nos permita liquidar la inflación de manera definitiva y financiar el proceso de desarrollo. Eso han ofrecido todos los gobiernos y la inflación es cada vez mayor. No, si hubiéramos continuado con mi programa, la ejecución de ese programa, Venezuela ya sería un país de una inflación de un dígito, eso no tengas la más mínima duda. Lo han logrado otros países de América Latina que arrancaron después que Venezuela, sus programas de reforma fiscal, y en estos días viven con inflaciones bajas, ¿no? Y si el programa era tan bueno, ¿por qué no seguimos con él? ¿Por qué lo cambiamos? Por la demagogia, el populismo, por lo que surgió en aquel momento. Tú lo recuerdas muy bien, ¿no? ¿Y qué es lo que hace que el país... Porque el país acepta esa visión populista. Porque no entiende que la manera de salir de la inflación es otra, que no es el populismo. Bueno, como te decía, esto no es un problema solamente de Venezuela, estos son los procesos históricos que viven los países. Yo lo que digo es que ya hemos llegado a una circunstancia de tal dramatismo en relación a la situación social, al empobrecimiento, a la situación económica en general, que Venezuela no se puede seguir dando el lujo de continuar equivocándose, pues, en estas Pero se lo da y se lo vuelve a dar y se lo vuelve a dar. Fíjate, Brasil está viviendo un momento muy difícil como consecuencia de toda esta crisis mundial que está ocurriendo. Y tiene un candidato populista y tiene un candidato serio. Bueno, en Brasil está prefiriendo el candidato serio 2-1. Y eso que Lula es un veterano, pues, del populismo. Sí, pero recuerda que esa no ha sido la circunstancia histórica de Brasil. Brasil vivió durante tantos años, décadas de populismo, de irresponsabilidad, de hiperinflación. Parece que nadie escarmienta en cabeza ajena, ¿no? Tiene que la gente como que tuviera que vivir esos procesos de dramático deterioro para pero pareciera que en Venezuela esa hiperinflación fíjate lo que ocurrió en Chile también, ¿no? Tuvieron que pasar por esa dictadura sanguinaria, cruenta, ¿no? Para después enderezarse por el camino de la reforma. Argentina, Perú, los distintos países. ¿Tú crees que Venezuela va hacia una dictadura? Creo que estamos ante peligros muy graves, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no elaboras un poco eso? Toda esta circunstancia de deterioro social y económico que tiene a grandes masas de la población decepcionada, pues, con este sentimiento de rabia, pues, hacia el establecimiento, que lo identifican a veces en sectores importantes con la democracia. Esto es lo grave, ¿no? Cuando la democracia no es este ejercicio que nosotros hemos hecho cada 5 años de elegir a un nuevo presidente de un nuevo Congreso, ¿no? Sino que tiene que ser el desarrollo institucional, el desarrollo de las instituciones fundamentales del país. Entonces, la gente está, yo creo que sectores, oyendo cantos de sirena, pues, de todos estos planteamientos. ¿Y a qué plazo crees tú que está planteada una dictadura en Venezuela? Bueno, yo creo que el país resista, pues, a estas proposiciones, pero sin duda alguna hay peligros en el panorama, ¿no? Yo todos estos planteamientos que he visto en cierta candidatura, o a veces ciertas candidaturas, porque hay otros candidatos que también dicen que van a cerrar el Congreso y tal, si no pueden gobernar.
son manifestaciones preocupantes, pues que pueden poner a Venezuela en un proceso de inestabilidad política muy serio, de intentos de tratar de imponer dictaduras, pues, ¿no? Desconocer el orden constitucional, ¿no? Chávez ha planteado en algunos foros que va a erradicar a los adecos de la faz de la tierra. Incluso algunos han presentado documentos, grabaciones donde ellos han dicho que van a declararle una guerra a muerte a adecos y copellanos. Tú que colaboraste con un gobierno de Acción Democrática, ¿te sientes incluido en esa lista de los que Chávez va a erradicar de la faz de la tierra? No, yo no tengo ningunos temores personales. Yo, como tú sabes, no pertenecía a partido político alguno. Yo entré al gobierno como un profesional, ¿no? Por esa convocatoria que hizo Carlos Andrés Pérez en 1989. A mí, y a Moisés Naín y a una cantidad de jóvenes que tú conoces que no teníamos vinculación política ni siquiera con el presidente de la República. Pero lo que ha ocurrido es que estos partidos tradicionales, y ellos tienen, yo diría que la cuota de responsabilidad más importante, porque eran los dos partidos históricos de Venezuela, Acción Democrática y COPEI, se derrumbaron como instituciones, no supieron renovar, pues, su visión de desarrollo del país, sus tesis programáticas, ¿no? El liderazgo, ¿no? Que de las cosas más dramáticas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo en que los erradiquen de la faz de la tierra? No, yo lo que diría es que los partidos de Venezuela tienen que renovarse, ¿no? Vimos el ejemplo del Partido Laborista Inglés durante tantos años fuera del poder en la Gran Bretaña, pues precisamente por las mismas razones, ¿no? Viejos liderazgos, viejas tesis, ¿no? Y llegó la nueva gente, pues, a imprimir la renovación programática, la renovación del liderazgo, y volvieron al poder. La democracia es un sistema de partidos, los partidos tienen que fortalecerse, pero sí tienen que desaparecer como existen en la actualidad. Y a esto no me refiero a Acción Democrática y COPEI, sino esta concepción clientelar de la política, que los partidos tienen que existir como grandes clientelas, ¿no? Con los compañeritos de partido, pues, en el Estado, medrando, administrando el Estado, y que termina convirtiéndose en el gran cáncer, pues, que termina desmoronando las instituciones fundamentales del país, ¿no? Los partidos deben ser liquidados y debe inclusive proponerse una nueva legislación que rija a los partidos políticos en Venezuela, que los obligue a convertirse en unidades más pequeñas, que hagan más eficientemente esa intermediación entre la sociedad civil y la conducción eficiente del Estado, porque realmente el Estado se administra como una meritocracia. Y no además como, de los no con esta partidos, concepción ¿qué otra lamentable institución democrática crees tú que se debe reformar? No, yo creo que tiene que haber una gran reforma del Estado, ¿no? ¿Vía una constituyente, vía una reforma de la Constitución o simplemente a través del Congreso? Yo en mi programa de gobierno estoy planteando un gran programa de reformas para Venezuela, que tocan lo económico, por supuesto, que toca la reforma educativa, pues, en gran profundidad, la reforma del sistema de salud pública, la reforma del Estado a nivel ejecutivo. ¿Qué harías tú con el Poder Judicial, por ejemplo? Donde la reforma del Poder Judicial, ¿no? Que es son áreas extraordinarias de reforma, ya te lo voy a tocar. Y todas esas grandes reformas, incluyendo la del sistema de partidos políticos, la legislación electoral de Venezuela, tienen que tener al lado una gran agenda de reformas legales, parlamentarias, pues, e inclusive que tocan a la Constitución de Venezuela, ¿no? Yo no estoy tan seguro que haga falta la convocatoria a una constituyente. Creo que se pueden hacer las enmiendas dentro de un Congreso que acepte su responsabilidad de Congreso Constituyente y proceda a hacer esa reforma, a promulgar nuevas leyes que hacen falta también para acompañar a todo esto, a reformar leyes. Para leyes no es lo que nos ha sobrado. Sí, pero tú tienes que indudablemente promover cambios legales, porque todas estas reformas a veces chocan contra el marco legal existente. Ese no o sea, es el que problema. la ley ha sido un obstáculo para las reformas. No, yo creo que es la voluntad política. Pero si tú quieres avanzar definitivamente dentro de este proceso, pues tienes que adaptar tu marco legal. Ahora, lo importante es que se tenga un programa claro de transformaciones para Venezuela y la voluntad política, ir desarrollando la voluntad política para ejecutar ese gran programa de reforma, que tiene que pasar por una gran convocatoria a Venezuela, pues al pueblo venezolano, a la sociedad civil, pues para acompañar a todo este proceso. Pero mi visión de las cosas hay que hacerlo dentro de un esquema democrático. ¿Y con el Poder Judicial qué es lo que haría? Bueno, una de las cosas mejores que aparecen en mi programa que es precisamente la reforma del poder Judicial, donde el punto central es que tiene que convertirse en una gran meritocracia.
en un sistema que sea académico, muy meritocrático, muy robustecido en sus principios éticos, para que sea el gran árbitro imparcial, pues, de la sociedad venezolana. Ahora, para lograr eso, al final no termina siendo muy importante quién va a designar a los jueces. Se ha hecho toda una gran discusión sobre si tiene que ser la Corte Suprema o el Consejo de la Judicatura por el problema de los partidos. Nosotros pensamos que hay que hacer una gran reforma desde abajo, prácticamente desde las escuelas de derecho y desde el sistema educativo también. Por eso estamos planteando la reforma educativa, pero hay que cambiarle totalmente la fase al ejercicio de la profesión del derecho y de los abogados en Venezuela, y del sistema de administración de justicia y del sistema judicial. Decenas de miles de abogados que ya están por ahí con su título. Bueno, eso por supuesto que tiene que ir necesariamente un periodo de transición, pero deberían realmente avanzarse en cambios en el marco legal que en primer lugar liquiden la masificación de las escuelas de derecho del país. Estas tienen que ser escuelas de excelencia, que no permite el ejercicio de la profesión de abogado con el simple título universitario, sino que deben tenerse los posgrados muy sólidos, y estamos proponiendo la creación de una barra de abogados de los abogados en Venezuela, como existe en los Estados Unidos y en países europeos, formada por los individuos más destacados de la profesión, y que para calificar el ejercicio de la profesión del derecho tú tengas que tener toda tu formación académica y además aprobar los requisitos de exámenes de la barra, que tienen que ser muy exigentes desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de los valores éticos y morales que transpiren del individuo, pues, que aspira al ejercicio de la profesión. Y además que después de todo eso, que va a mejorar tremendamente, pues, el nivel de la profesión de los abogados en el país, de ese pool de abogados es que vas a escoger a los jueces, pero a los jueces le vas a exigir todavía más. Tiene que exigirle sus doctorados, sus cursos de doctorados especializados en la judicatura, y después concursos de oposición muy severos para la entrada a la judicatura. Para ser rector de la universidad te exigen todas esas cosas y que seas doctor y todo eso. Y bueno, ya se lo saltaron a la torera, ya ni siquiera son doctores los rectores de las universidades, aunque la ley lo pauta. Bueno, ciertamente tú sabes que las leyes valen el papel donde están impresas. Si no existe la voluntad política de hacer cumplir todas esas disposiciones legales, ¿no? En materia económica eso es evidente. Y sí. ¿No temes que cuando vayas a hacer cumplir todas esas disposiciones la gente sencillamente se alce? Porque la gente no quiere ese orden, la gente no quiere cambio. Bueno, yo creo que porque en el fondo la impresión que yo tengo es que Venezuela es el país más conservador que queda en la tierra. Bueno, ahorita estamos en pugna con los rusos que quieren regresar al comunismo, ¿no? Y con Corea del Norte, que todavía no salió el comunismo, y Cuba. Pero esos 4 países son los 4 países más conservadores del mundo. Nadie quiere que cambie nada. Fíjate que aquí se trata de cambiar algo. Inmediatamente la gente protesta. Aquí hicieron una vez un registro automotor. Bueno, lo sabotearon, lo boicotearon, acabaron con él. Entonces, el sistema de matriculación no funciona, nadie le hace caso a la autoridad de tránsito, las aduanas están vueltas a un desastre, y viene alguien a tratar de poner orden y hasta lo amenazan de muerte. La ley del Banco Central la han pisoteado. Han hecho lo que les ha dado la gana. Bueno, ahí tenemos un presidente, ¿cuánto tiempo hace que se le terminó el periodo? Y ahí está guindando. Y un directorio nombrado con gente afecta al gobierno, cuando el espíritu de la ley era que tenía que ser gente de primera, pues con experticia en la conducción de la política monetaria del país, completamente independiente del gobierno. Pero bueno, esas son las cosas que ocurren en Venezuela. Ahora, lo que estábamos hablando son los intereses creados que siempre se ponen a enfrentar, pues, los procesos de reforma. Ahora, estamos en un país que, bueno, está en toda esta circunstancia de empobrecimiento, pues de destitución en que se encuentra Venezuela. Los señalamientos de la gente en contra de la corrupción. Estamos muy pendientes, pues, de ese gran flagelo. Ahora, ¿cómo combatimos nosotros toda esta problemática del país, el problema específico de la corrupción, si efectivamente no luchamos para establecer definitivamente un poder judicial que valga la pena en Venezuela? Un sistema educativo que se convierta en un sistema de excelencia, que eduque a la mayoría de la población. Si no hacemos transparente el ejercicio de la política económica para evitar la discrecionalidad de los funcionarios públicos, que es el caldo de cultivo más importante para la corrupción y todos estos males. O sea, el país tiene que empezar a avanzar de manera definitiva, porque si no, entonces están los cantos de sirena, está el peligro inminente de que en Venezuela comience un proceso de inestabilidad política con un planteamiento de carácter dictatorial, ¿no?
Bueno, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso hay una pregunta que se nos quedó, un comentario. Usted decía que los ancianos siguen controlando la política en Venezuela y cité el caso de Luis Herrera Campins a través de Irene Sáez, de Luis Miquilena a través de Hugo Chávez, de Luis Alfaro Ucero por sí mismo y de Carlos Andrés Pérez a través tuyo. Esa última es imposible. Bueno, al regreso quiero que nos hables de eso. Ya volvemos. No hubo motines populares, no hubo. ¿no? El 27 de febrero, mi querido amigo, fue 25 días después de haber tomado posesión Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo vas a decir tú responsablemente? Porque Pérez el mismo día que llegó debía haber impuesto un control sobre los alimentos. No. Si los controles de cambio, los controles de precios fueron los que impuso Caldera y terminó estrangulando a la economía venezolana. Mira, con los controles de precio de Lucinchi fue que acabamos con la economía venezolana. Y con los controles de precios de Caldera se estranguló a Venezuela. ¿Y cuál fue? Pero perdóname, ¿cuál fue la inflación? Queremos saber si usted tiene condiciones para ser presidente. Pero así es, pero no a través de controles. En los países donde las economías son prósperas, que la inflación son del 1 y 2% anual, no hay controles de precios. Sí, estoy de acuerdo con eso. No estamos hablando. Estás defendiendo, chico, la misma política que está planteando Chávez. Estoy simplemente sorprendido que con tu experiencia. Estoy planteando un problema. Con tu vivencia histórica. Con tu vivencia histórica sigas defendiendo los controles de precios y los controles de cambio. No estoy defendiendo yo te garantizo la estabilidad política de Venezuela. Eso es lo que porque un gobierno de Miguel Rodríguez va a enderezar esta economía, va a liquidar el desempleo, va a liquidar la inflación y va a empezar a producir un país próspero, va a convertir a este país en un país desarrollado, va a reformar la educación, va a reformar la salud pública. Pero dígame si es con el mismo paquete. Y por eso quiero que me haga un próximo programa y que me dejes hablar. ¿Qué te parecen 365 días de contenidos digitales para tu empresa, negocio o emprendimiento? Somos especialistas en redes sociales, diseños, textos, guiones, audio, ilustraciones y correcciones. Realizamos contenidos digitales para tu emprendimiento. Octaedro Contenidos. Contenidos de calidad todos los días del año. Habíamos dejado pendiente un comentario sobre la influencia inmensa que han ejercido los ancianos en estos últimos 10 años. Se habla mucho de que Venezuela es un país joven, más del 70% es menor de 30 años, y sin embargo la política sigue estando dominada por 6 personajes octogenarios todos. Y comentábamos cómo está el presidente Velázquez, que hizo posible la salida democrática después del 92, el presidente Caldera, que ha mantenido la cosa más o menos andando estos 5 años, y luego los 3 Luises en plena actuación, y el presidente Pérez, el sexto, ¿no? Entonces yo te comentaba que yo sentía que cada uno de ellos seguía vigente, o sea, hay unos que ya no pueden aspirar a la presidencia de la República, por razones obvias. El caso del presidente Herrera Campins, que entonces consigue a Irene Sáez, el caso de Luis Alfaro Ucero, que él sí se lanza por sí mismo, el caso de Luis Miquilena, que se consigue a Hugo Chávez, y el caso de Carlos Andrés Pérez, que se consigue a Miguel Rodríguez. Entonces, ¿qué nos dice sobre eso? De ese lote de gerontes, el más jovencito de Carlos Andrés Pérez tiene 76 años. Ese es el muchacho de la partida. Sí. Bueno, en el caso mío, la relación con él, no hay la más mínima posibilidad. El gobierno de Miguel Rodríguez será el gobierno de Miguel Rodríguez. Yo le agradezco mucho a Carlos Andrés su apoyo pues, a la candidatura. Él lo hace pues con toda seguridad porque me conoció en funciones de ministro, trabajando conmigo en esos 3 años, sabe cuál es mi visión del país, que le estoy presentando ideas a Venezuela para transformarla, y eso es lo que lo motiva pues a mí me llama mucho la atención una cosa en el caso del presidente Pérez. Él ha sido el presidente más atacado, por lo menos de la época de la que yo tengo memoria, y más combatido y más difamado tal vez. Sin embargo, sus ministros los ministros de su segundo gobierno, ninguno ha sido atacado ni de corrupto, ni de malversador, ni de tramposo, ni de sinvergüenza, ni de incapaz. Y todos con los que yo he hablado
sienten una gran admiración por el presidente Pérez. ¿Qué había en ese gobierno? ¿Qué cualidades le viste tú o le vieron ustedes que le tienen respeto y aprecio y consideración? No, yo creo que la historia le va a reconocer a Carlos Andrés Pérez mucho de ese esfuerzo que él realizó en el segundo gobierno. En primer lugar nos invitó, tú recuerdas, a Moisés, a mí, a Herbert Torres, a Imelda Cisneros, posteriormente a Ricardo Hausmann, a otros, Fernando Martínez, Roberto Esmí, una cantidad de jóvenes, todos por cierto de la generación Ayacucho. Fuimos becarios del Mariscal de Ayacucho y estudiamos en las mejores universidades americanas gracias a ese plan de becas que él lo organizó pues en su primer gobierno. No teníamos ninguna vinculación política con él ni con Acción Democrática, ¿no? Entonces fue un gesto realmente extraño en la política venezolana de que un presidente le hiciera esa convocatoria a un grupo de jóvenes profesionales por sus méritos profesionales, ¿no? Después nosotros, le hicimos un planteamiento a él y al país en relación a todas estas reformas. Y recuerda que Carlos Andrés fue el gran populista, no de Venezuela, de América Latina. Era. No, del tercer mundo. Y del tercer mundo, pues toda esa aspiración de él, ¿no? Y cómo él logró ir entendiendo la necesidad de los cambios y lo apoyó y se convirtió principalmente, casi que en el único factor que estaba empujando ese proceso de cambios del lado del establecimiento político. Se pueden contar otras excepciones honrosas como el caso de Eduardo Fernández, Osvaldo Álvarez Paz, posiblemente el propio Claudio después de un tiempo, pero estas son gente más jóvenes, ¿no? No figuran en el grupo de los gerontes, ¿no? Entonces, yo creo que ese reconocimiento pues hay que hacérselo a Carlos Andrés Pérez y es el que le hacemos los ministros y los profesionales que trabajamos con él en ese gobierno. ¿Y por qué ese plan, si estaba tan bien concebido y era tan bueno y tan conveniente, no funcionó? Bueno, yo digo que en cualquier otro país, las cifras que estaba produciendo Venezuela hubieran llevado al creador de ese programa a la presidencia de la República en la próxima elección, que en ese caso era yo. Cuando nosotros nos dan el golpe del 4 de febrero, sobre el cual se monta Caldera también, con su famoso discurso al Congreso justificando el golpe de Estado, la economía venezolana venía a crecer 10% en términos reales en el año 91, 7% en el año 90. Habíamos bajado el desempleo al 6%. La inflación estaba bajando de manera muy importante. Se estaban creando las condiciones realmente para un despegue impresionante de la economía venezolana en todos estos años 90, ¿no? Entonces nos dieron el golpe pues el 4 de febrero en la economía que venía de tener el mayor crecimiento no en América Latina sino en el planeta. Y el doctor Caldera, recuerdo que en su discurso señaló que democracia con hambre no funcionaba. Bueno, como que sí funciona, porque tenemos años de democracia con hambre y funciona. Bueno, ciertamente los problemas de pobreza de un país no se pueden resolver con 2 años de crecimiento, pero nosotros habíamos establecido ya que habíamos metido al país pues en esa onda del crecimiento. Era la primera economía de América Latina, el país de menor riesgo en América Latina. Estaban dadas todas las condiciones para producir este altísimo crecimiento, no solo en los años 92 y 93, que eran la última fase de la ejecución de ese gobierno, sino que el próximo gobierno que se inaugurara realmente cosechara la cosecha de ese esfuerzo de ajuste que nosotros hemos empezado a hacer en 1989. Mientras tanto también había... Pero se impuso la demagogia, pues la mentira, el engaño, se creó esa matriz de opinión para después poner esta torta pues, que hemos puesto. Sí, pero fíjate también el sistema financiero estaba plagado de corrupción, de negocios sucios, de bancos con el Banco Central, y después vimos el colapso financiero. Sí, pero eso nosotros lo vimos con absoluta claridad. ¿Y por qué no hicieron la reforma financiera? No, sí la hicimos. Nosotros introdujimos todas las leyes de reforma financiera. ¿Y por qué no salían? Al Congreso en junio de 1991. Yo fui uno de los factores fundamentales en el directorio del Banco Central, porque yo era miembro del directorio también como ministro de Cordiplan, para empujar todos esos programas de leyes que fueron calificados en Washington como el más moderno pues, de América Latina. Y efectivamente la nueva ley de bancos que nosotros introdujimos, la ley del Banco Central sancionando la independencia, iban a conducir a la disminución de los préstamos relacionados, a la recapitalización del sector bancario, porque estaban establecidos allí los coeficientes de Basilea, pues para empezar a mejorar una situación que era estructural, que era de siempre del sistema financiero venezolano.
porque inclusive tú estás consciente de que los bancos fueron fundados por los propios grupos económicos de Venezuela, ¿no? Entonces tenían esa relación incestuosa pues entre ellos, que podía producir problemas serios de cartera, ¿no? Bueno, todo eso nosotros lo vimos. Esa reforma no avanzó en el Parlamento. Nosotros veíamos como que el año 92 iba a ser el año de la reforma financiera y de la reforma tributaria, que acuérdate que la metimos en el año 89, la reforma tributaria, y no se movió hasta esa fecha. Después vino el golpe y eso paralizó totalmente la actividad parlamentaria. De hecho, las dos leyes, las dos reformas legales importantes, la tributaria y la financiera, fueron aprobadas por el presidente Velázquez, por la habilitante que él le exigió al Congreso para encargarse de la presidencia de la República, y entonces él terminó aprobando básicamente lo que nosotros le habíamos presentado al Congreso, pero se perdió un tiempo precioso. Ahora, inclusive con el tiempo perdido, yo creo que la debacle financiera del año 94 no se justificaba en Venezuela. Si eso se hubiera manejado en forma distinta, no hubiéramos tenido ese colapso financiero. ¿Cuáles fueron los errores? En primer lugar, el Banco Latino no se ha debido cerrar jamás. Un banco de esa importancia tú no lo puedes cerrar. Tenía que haber sido intervenido de manera inteligente, pues a puertas abiertas. El caso del Crédit Lyonnais en Francia, que está quebrado peor que el Banco Latino, pero que no se puede cerrar, ¿no? Sí. El caso del Banesto en España, ¿no? Son intervenciones que tú haces a puertas abiertas. Inclusive, si las haces sin escándalo, es posible que los responsables de manejo doloso puedan pagar con cárcel pues, su responsabilidad. Pero fíjate que con el escándalo aquí lo que se produjo fue la fuga de los banqueros y se produjo el pánico de depositantes que llevó pues a los ataques a una cantidad de bancos en el país, a la fuga de capitales esa de ese primer semestre del año 94 y después a la reacción de los auxilios indiscriminados, tú recuerdas 1.000 millonarios en dólares, que terminaron pues produciendo la gran desestabilización fiscal de Venezuela y cuya consecuencia hemos ido pagando inflación en estos 5 años en cómodas cuotas, ¿no? Bien costosas para la mayoría de la población. ¿Tú crees que la inflación es detenible ahorita? Claro, no. La inflación se detiene pues con un programa fiscal, ¿no? Eso no hay duda, y esa es la base de mi programa económico, pues una reestructuración fiscal a fondo en Venezuela, ¿no? Yo planteo que tiene que pasar por la liquidación de la deuda en su totalidad en un programa de 2 años. Venezuela es un país que está viviendo esta circunstancia que está viviendo es por la estupidez, ¿no? Estupidez que no es solo de Venezuela, pero Venezuela es el país más solvente de América Latina, un país que tiene activos valiosísimos en el sector público, que no tiene ninguna justificación para tener ni siquiera un centavo de deuda. Y que puede ser perfectamente liquidada en 2 años si usamos los recursos de la privatización, incluyendo el 20% de PDVSA, como lo he venido planteando, para reunir la masa crítica de recursos que nos permita liquidar la deuda, ¿no? ¿Y tú crees que los políticos van a permitir que se venda parte de PDVSA? Bueno, pero es que si no estamos en la marcha a la estupidez, ¿no? Porque pero en esa tenemos muchos años, muchos lustros. ¿Qué es lo estratégico para Venezuela? Tener una empresa 100% propiedad del Estado y una educación miserable, ¿verdad? 40% de deserción escolar, sin pupitres en las escuelas, hospitales destruidos, sin el instrumental básico, huelgas de médicos a cada momento y de maestros, pues. O que podamos tener las posibilidades fiscales, porque le abramos el espacio al presupuesto, porque además tenemos que hacer una reforma tributaria también que nos permita generar los recursos no petroleros, que conjuntamente con el petróleo permitan financiar todos estos programas fundamentales. Que si se vende una parte de PDVSA, sencillamente lo que ocurrirá es que seguirá el gasto y la fiesta igual, nos endeudaremos nuevamente y dentro de 5 o 10 años tendremos que vender otro 20% de PDVSA? No, el planteamiento mío es que tenemos que hacerlo para liquidar la totalidad del endeudamiento. Y prohibir el endeudamiento constitucionalmente. Liquidar la totalidad, eso no debes hacerlo, no debes entrar en esas camisas de fuerza, pero sí Venezuela es un país que puede manejarse perfectamente sin deuda porque tiene muchísimos recursos, pues tiene todas las posibilidades, ¿no? Y entonces nosotros avanzar ese proceso de reforma, porque la liquidación de la deuda y ese 20% de PDVSA conjuntamente con el resto de las privatizaciones, tenemos que verlo como realmente la gran contribución para permitir la reforma educativa, ¿no? La reforma del sistema de salud. Ahora, ¿cómo vamos a poder privatizar? La reforma del sistema judicial, que va a significar incrementar recursos importantes para el sistema de administración de justicia. Que podamos desarrollar un conjunto de inversiones muy importantes en infraestructura que son fundamentales para el desarrollo. Si no, entonces vamos a seguir pues en esta estupidez, en este estrangulamiento, en este empobrecimiento, cuando tenemos un país con todas las posibilidades para estar en un mundo totalmente diferente. Vamos a cumplir unos compromisos y ya regresamos.
Hace unos días le oí decir a Alan Greenspan, que es tal vez el economista más respetado en este momento, por lo menos oído con más atención, que Estados Unidos no debía preocuparse por esta situación, porque Estados Unidos había atacado los dos problemas más importantes que enfrenta un país en estos momentos, que es la creación de empleo y el incremento de la productividad. Que al tener esa situación de tanto empleo y de generación de nuevos empleos y empleos cada vez más modernos y más remuneradores, y por otra parte el ser cada día más productivo, le garantizaba a los Estados Unidos un buen desarrollo en esta crisis. Comparándolo con Europa, uno ve que en Europa la productividad no ha crecido al mismo ritmo que en los Estados Unidos y las economías europeas no han sido capaces de generar nuevos empleos. Todas ellas más bien han estado perdiendo empleos año tras año y hay un gran descontento juvenil por el desempleo que hay en esos grupos. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué aplicación tiene eso en Venezuela? Sí. Bueno, eso aparece siempre en las primeras páginas de los libros de economía. Samuelson tenía una frase famosa, que la prosperidad de los países se medía cuando la tasa de inflación y la tasa de desempleo sumadas no llegaban al 10%. ¿A cuánto llegan en Venezuela? En Venezuela están 15%, vamos a terminar en desempleo este año abierto, pero a eso le tiene que sumar el subempleo que está en ese sector informal que supera el 50% de la fuerza de trabajo, ¿no? Y una inflación que no sabemos si va a ser 40, 50 o 60%, dependiendo de la evolución cambiaria de estos meses que faltan por el año, ¿no? ¿En el resto de América Latina cómo es la situación? No, América Latina, el país que cumple con la receta de Greenspan o de Samuelson es Chile. Un país que tiene una inflación muy baja, de 3-4%, y un desempleo del 4%, ¿no? Tienen 15 años de crecimiento consecutivo a una tasa del 7%. Sobre la base de la diversificación de la economía, la diversificación exportadora, ¿no? Y el control de la inflación a través de su programa fiscal. El único país con ya superávit crónico en el fisco en América Latina, que era la intención mía con Venezuela. Ese era el programa de Venezuela, un programa de diversificación exportadora, con toda la política cambiaria, la reforma comercial, tú recuerdas todo aquel sí, juego apuntando a la diversificación de las exportaciones y la política fiscal, de ajuste fiscal para controlar de manera permanente la inflación. En América Latina se ha controlado en general la inflación en la mayoría de los países, pero la parte de la diversificación económica, la diversificación exportadora, los aumentos de productividad que tienen que ver con una serie de factores, incluyendo la educación, ¿no? Que tiene que capacitar los aumentos de productividad son aumentos de productividad del trabajo. Pero fíjate, yo veo que México, por ejemplo, que también era un país muy dependiente del petróleo, ha logrado reducir al mínimo esa dependencia del petróleo, ha creado nuevas fuentes de ingresos y de divisas. Ciertamente, ellos han logrado diversificar las exportaciones. Brasil lo mismo. Pero es un país que ha atravesado por muchas etapas de sobrevaluación de la moneda, que también han aumentado tremendamente las importaciones y han producido crisis, como el caso de la crisis del año 94, el famoso efecto tequila, ¿no? Ahora ellos lo superaron. Ellos no... ¿Por qué ellos superaron el efecto tequila y nosotros no superamos la crisis financiera? Yo no diría que todos estos países de América Latina se han montado en un patrón de crecimiento como el que yo quiero ver, y el que yo quiero ver específicamente para Venezuela. Y que es que se produzca esa diversificación de manera clara, de manera muy contundente, ¿no? Con la política económica impulsando pues todo ese proceso. Yo creo que ha habido muchas contradicciones en varios tableros en distintos países de América Latina. Argentina es un ejemplo muy claro. Ellos han logrado disminuir la inflación a los niveles más bajos de América Latina, una inflación del 1 o del 2%, pero no se han montado en un patrón de crecimiento, no han logrado la diversificación exportadora. La moneda se piensa que es demasiado fuerte, está demasiado sobrevaluada, ¿no? Entonces impide pues que se produzca ese crecimiento. País con una tasa de desempleo por encima del 15% también, ¿no? Entonces, por eso te digo que mi visión del desarrollo venezolano es impulsar un crecimiento acelerado. Creo que el país que tiene mayor potencial de crecimiento es Venezuela, en toda América Latina, porque es un país muy rico en recursos naturales, empobrecido por la mala administración, pero muy rico en recursos que nos permitirían realmente tasas de crecimiento impresionantes para los
próximos 20 años, digámoslo así, que lo convertirían realmente en una nación pues a las puertas del desarrollo, ¿no? Y como te digo, con posibilidades amplias de controlar totalmente la inflación si vamos a un programa fiscal como el que yo estoy proponiendo en mi programa de gobierno. Tú varias veces has insistido en el tema de la educación. ¿Qué es lo que tú planteas con respecto a la educación? Una reforma educativa total, ¿Qué quiere decir eso? Que va a implicar un aumento sustancial de los recursos para la educación pública en Venezuela. Lo estoy definiendo muy claramente en el programa, inclusive con números, pues. Pero que no puede ser entrarle a realazos al problema, sino que tiene que ser dentro de un sistema totalmente reformulado, dentro de una meritocracia, ¿no? Donde los maestros sean los funcionarios públicos mejor pagados, pero en un escalafón totalmente meritocrático, ¿no? Donde para llegar a las escalas intermedias y superiores de ese escalafón y aspirar a esos sueldos, tú tienes que tener una formación completa, inclusive a nivel de doctorado, total dedicatoria pues a la cuestión educativa, para que tú inclusive incorpores a profesionales de primera en Venezuela a la labor del magisterio. Yo planteo la reconstrucción total de la planta física educativa en Venezuela porque está destruida, dentro del concepto de educación integral, muy típico de los países europeos, ¿no? Yo pongo el ejemplo siempre del Colegio Emil Friedman en Caracas, ¿no? Donde en todas las escuelas públicas en Venezuela tú tengas no solamente el currículum académico tradicional modernizado, pues con las últimas incorporaciones, sino un currículum completo para el desarrollo cultural del individuo, con la formación musical, del teatro, del arte, de todas estas cosas, ¿no? Un currículum completo deportivo, ¿no? Para impulsar el desarrollo físico del venezolano, e inclusive educación para el trabajo, con vocaciones regionales, ¿no? Esto implica obviamente una revolución, una transformación total. Nosotros estamos planteando los parámetros muy claramente en el programa de gobierno y tocan inclusive la educación universitaria, donde planteamos que las universidades en Venezuela tienen que convertirse en verdaderas universidades, que no lo son, porque una universidad tiene que ser un centro importante de investigaciones, que eso no ocurre en Venezuela. Entonces planteamos inclusive que los aportes al presupuesto universitario incrementados en los próximos años tienen que hacerse para financiar los proyectos de investigación científica, tecnológica, básica y aplicada, que yo creo que podían liberar inclusive al sistema universitario de toda esta circunstancia lamentable de huelga tras huelga para conseguir los aumentos de sueldos de los profesores y de los empleados a la universidad, si efectivamente damos ese paso de transformar la concepción de la educación universitaria en Venezuela. Bien, muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, amigos, por su atención. Como de costumbre, los espero el próximo domingo a esta misma hora. Hasta luego. En el poder, ¿no? Mantener los privilegios de muchos de estos sectores, y terminaron engañando al país, ¿no? Pero los que han pagado los platos rotos son ustedes. Fíjate, ¿quiénes son los rechazados? Los jóvenes que han venido haciendo estos planteamientos. ¿Quiénes son los que mandan en Venezuela? Los mismos ancianos de siempre. Si tú te pones a ver los 6 hombres más importantes de la política venezolana de estos últimos años, son octogenarios todos. El presidente Velázquez, el presidente Caldera, el presidente Pérez, que ahora quiere mandar a través tuyo, y de eso podemos hablar. Eso no lo podrá hacer. El presidente Herrera, que quiere mandar a través de Irene Sáez, pobrecita. Sí. El Luis Miquilena, que quiere mandar a través del señor Chávez. Entonces todos son octogenarios. Sí, pero el que ha pagado las consecuencias no es Miguel Rodríguez, ni somos estos jóvenes que le hicimos los planteamientos, sino el país, pues, que ha visto deteriorarse, pues, fundamentalmente explotar el gran potencial que tiene Venezuela. ¿Y por qué la gente no acepta? ¿Por qué los intereses creados, por decir, el gremialismo o la partidocracia, por qué se imponen? El intervencionismo, el populismo, ¿por qué se imponen? Bueno, ellos se oponen, porque eso siempre es así. Pero ¿por qué se imponen? Son los intereses. En aquel momento era en el gran país rentista de América Latina, que era Venezuela,
hicimos toda esta serie de planteamientos que sonaba como que afectaban a muchos sectores, ¿no? Yo trataba de explicar de que era un programa gradual, era una cosa muy racional, muy bien pensada, los aumentos de precios del sector público muy graduales. Propusimos la reforma tributaria con la creación de un IVA del 5%, con una tasa del 5%. Y sin embargo, el establecimiento político y todos esos intereses creados le plantearon al país algo distinto, que nosotros queríamos acabar con Venezuela, que hacer un programa shock, porque querían era montarse otra vez en la decisión tan dramáticamente en estos años, precisamente por haber abandonado un programa que realmente iba a lograr las grandes transformaciones. Okay, pero ¿qué es lo que pasa? Que los jóvenes no se imponen y siguen mandando los ancianos. Bueno, surgió toda la circunstancia de inestabilidad política a raíz del golpe del 4 de febrero de 1992 que dio al traste con el gobierno de Pérez, donde se venían haciendo estas reformas muy importantes. Allí surgió la figura de Caldera, ¿verdad?, ofreciéndole al país algo distinto, ¿no? Y el país, que estaba confundido, que tenía matrices de opinión establecidas en aquel momento, creyó en Caldera, en aquello de que el IVA era un impuesto diabólico, que él no iba a aumentar la gasolina, que él no iba a llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, entonces, todas estas cosas, y el país le creyó a una figura histórica, importante, ¿no?, para después terminar en este fracaso administrativo. ¿Y a quién le creen ahora? Ahora le creen a Luis Alfaro, le creen a Luis Herrera Campins, le creen a Luis Miquilena. Oye, son 3 Luises, no me he dado cuenta. Okay, los 3 Luises son los que ahora... Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Hoy hemos invitado a Miguel Rodríguez, quien aspira a la presidencia de la República. Miguel representa lo mejor de la generación de relevo que ha producido Venezuela en estos últimos años. Una generación de relevo que, por cierto, por haber dicho las verdades, ha pagado un precio muy caro. O sea, veo el caso tuyo, en que el haberle dicho al país los peligros del estatismo, del intervencionismo, de una economía dependiente exclusivamente del petróleo, recibiste mucha crítica, mucha oposición, se ve que los intereses creados eran muy fuertes. Lo mismo se puede decir que le ha pasado a Teodoro Petkov, quien también con mucho coraje y con mucho valor le ha dicho al país lo que piensa y lo que siente, y ha tratado de hacerlo lo mejor posible, y la oposición ha sido feroz con él. O el caso de Eduardo Fernández, que muy responsablemente, bueno, al igual que Teodoro y que tú, han alertado sobre los peligros de la dictadura y el estatismo, y el país como que no le gusta que le digan la verdad. Ciertamente, pero estas cosas hay que verlas con perspectiva histórica. En los países hay siempre marchas adelante, marchas atrás. Ahorita como en Venezuela atrás. tenemos mucho tiempo dando marchas atrás. Nosotros hicimos un planteamiento muy claro en el 89 y antes del 89 de cómo debía empezar a transformarse la economía venezolana para que el país realmente saliera de la circunstancia de estancamiento en que se había conseguido durante tanto tiempo. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochilla. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no me perdonan que haya sido 2 veces presidente por acá. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.